El teorema de Pitágoras nos dice que un triángulo rectángulo, el cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de cada uno de los dos catetos. El teorema de Euclides, que puede ser muy útil, nos dice que el cuadrado de la medida de la altura respecto de la hipotenusa es igual al producto de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. O sea, h al cuadrado es igual a p por q. P más q es c. Y también que el cuadrado de la medida de uno de los catetos es igual al producto de su proyección sobre la hipotenusa o sea, el producto de la proyección sobre la hipotenusa y la medida de la hipotenusa completa, ¿no? Entonces sería que a al cuadrado, por ejemplo, es p por c y b al cuadrado es q por c. Vamos a demostrar ahora el teorema de Euclides. Y lo haremos porque en el proceso podemos practicar las herramientas que hemos aprendido sobre semejanza de triángulos. Les recomiendo que todo lo que yo vaya afirmando ustedes lo comprueben. Si es necesario, hagan pausa en el video y no prosigan hasta que no entiendan. Entonces, en la figura estamos viendo un triángulo rectángulo ABC con una altura trazada desde el vértice C hasta el lado AB. La altura, por supuesto, por definición, forma un ángulo de 90 grados con el lado AB. Y este punto lo vamos a denotar con la letra D. Noten que se van a formar tres triángulos, el ABC, el original, más el ADC y el DBC. Comprobemos primero que estos tres triángulos son semejantes. Para ello vamos a demostrar que los tres ángulos internos de cada triángulo son congruentes con los ángulos de los otros dos triángulos, ¿no? Entonces llamaremos primero, ¿no?, al ángulo CBD, que está en la esquina derecha, como beta. Entonces se dan cuenta que el ángulo BCD es 90 menos beta, es como un complemento, y le llamaremos alfa. Y de igual manera, como el ángulo BCA es de 90 grados, el ángulo DCA es igual a beta. Y por consecuencia, el ángulo CAD, el que está a la izquierda, sería alfa. Entonces, esto nos lleva, como ustedes pueden comprobar fácilmente, que en cada triángulo los tres ángulos serían alfa, beta y 90 grados, ¿no? Y ustedes lo pueden comprobar y no es difícil, ¿no? Entonces, eso demuestra que los tres triángulos son semejantes. Encontremos ahora los lados homólogos, o sea, los lados correspondientes en cada triángulo, ¿no? Entonces, para ello, la manera más fácil es encontrar el lado opuesto a cada ángulo, ¿no? Entonces, en triángulos que son semejantes, ¿no?, los lados que se oponen a un ángulo determinado son homólogos, ¿no? Entonces, comencemos con el ángulo alfa. En el triángulo ABC, al ángulo alfa se opone el cateto A. En el triángulo ACD se opone el cateto H. Y en el ángulo DBC, al ángulo alfa se opone el cateto P. Ahora hagamos lo mismo con el ángulo beta. Entonces, en el ángulo ABC, al ángulo beta se opone el lado B. En el triángulo ACD se opone el cateto Q y en el triángulo DBC, al ángulo beta se opone H. Entonces, por último, veamos qué lados se oponen al ángulo recto, ¿no? En cada triángulo, los tres triángulos son rectángulos y el lado que se opone al ángulo recto es la hipotenusa, ¿no? Entonces, en el ABC la hipotenusa es C, en el ACD la hipotenusa es B y en el DBE la hipotenusa es A. Y con eso queda completa nuestra tabla con todos los lados homólogos, como están viendo ustedes ahí en pantalla. Entonces ahora lo que vamos a hacer es escribir las razones de semejanza entre los lados de cada uno de los triángulos. Entonces comencemos primero con los triángulos ABC y DBC. Y podemos escribir a partir de esta tabla que tenemos es que el lado A es al lado P como C es a A. Entonces esa es la primera razón de semejanza. Entonces ahí podemos despejar A, donde tenemos que el cuadrado de A es igual a
P por C. ¿Ok? Entonces ahora utilicemos los triángulos ABC y ACD y veamos las últimas dos filas de la tabla, ¿no? Entonces podemos escribir que B es AQ como C es AB. Y ahí podemos igualmente despejar y obtener que el cuadrado de B es igual a Q por C. Y finalmente utilicemos los triángulos ACD y DBC y nos quedaremos con las dos primeras filas y podemos escribir que H es AP como Q es a H. Y entonces de igual manera despejamos H y sostiene que el cuadrado de H es igual a P por Q. Entonces por lo que ahí ya tenemos las tres expresiones que estaban recogidas en el teorema de Euclides y que, como hemos dicho, se obtiene o se puede demostrar a partir de la semejanza de estos triángulos. Entonces yo les repito que es muy útil este proceso de demostración, pues practican varias de las cosas que hemos aprendido. Entonces les recomiendo que si se quedaron con alguna duda, ver nuevamente ese segmento y hasta que lo entiendan bien, porque repito, es muy importante que dominen esta forma de, digamos, de encontrar cuando son ángulos semejantes, triángulos semejantes o cuando los ángulos, qué valores tienen, y todo ese proceso es muy enriquecedor. Así que los invito a que si se quedaron con dudas revisen de nuevo y si no, vayan a las actividades prácticas que están a continuación.